Bienvenidos de nuevo a el lugar donde desentrañamos los misterios y las noticias más jugosas del mundo de la farándula. Hoy tenemos un tema que sin duda va a dar mucho de qué hablar, algo que ha incendiado las redes sociales y ha puesto a todos a especular. Nos centraremos en un acontecimiento reciente que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título que ven aquí, Hande Erçel borra encuesta, la reacción de Kerem Bürsin lo dice todo. Es solo una pequeña pincelada de la historia completa que vamos a desgranar. Prepárense porque esto promete ser intenso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante drama, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo hagan clic en ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más frescas. Como les mencioné, el foco de hoy es una acción que ha generado muchísima controversia y especulación, la eliminación de una encuesta por parte de Hande Erçel. Pero aquí viene lo interesante, y es que esta acción, aparentemente sencilla, parece haber desencadenado una reacción muy particular en Kerem Bürsin. Nuestra tarea hoy será analizar este suceso, entender el contexto, y sobre todo, interpretar la respuesta de Kerem, que, como dice el título, parece ser muy reveladora. Vamos a adentrarnos en los detalles de esta encuesta, por qué se hizo, y por qué su desaparición ha sido tan significativa. Y lo más importante, que nos dice la reacción de Kerem sobre el estado de su relación, sus sentimientos, o quizás, su conexión con Hande. Todo esto y mucho más a continuación. Para empezar a desentrañar este misterio, necesitamos situarnos. ¿De qué encuesta estamos hablando? ¿Quién la creó y por qué? Los rumores y las teorías fluyen como un río caudaloso en las redes sociales, pero vamos a tratar de basarnos en la información que tenemos y en lo que ha sido reportado. Al parecer, la encuesta en cuestión se originó en una de las plataformas de redes sociales, y estaba relacionada, directa o indirectamente, con la popular pareja que formaron Hande Erçel y Kerem Bürsin, conocidos cariñosamente por sus fans como Hanke. La encuesta, según las versiones que circulan, podría haber preguntado sobre su relación, su futuro juntos, o incluso sobre la posibilidad de un reencuentro romántico. Es un terreno delicado, lo sabemos, y es comprensible que los fans, tan involucrados en su historia, tengan curiosidad y deseen saber más. El punto de inflexión llega cuando Hande Erçel, sin previo aviso, elimina esta encuesta. Esto, en el mundo de las redes sociales y para figuras públicas de su calibre, es un acto que rara vez pasa desapercibido. Las eliminaciones pueden tener múltiples significados. Podría ser un intento de detener la especulación, de evitar malentendidos, o incluso, de poner fin a un debate que se estaba volviendo incómodo. Sin embargo, lo que realmente ha captado la atención es la reacción subsiguiente de Kerem Bürsin. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde el título del vídeo cobra todo su sentido. Las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre cómo Kerem podría haber reaccionado a la eliminación de esta encuesta. ¿Se sintió aliviado? ¿Molesto? ¿Indiferente? La clave está en observar las acciones y las comunicaciones de Kerem en los días posteriores al incidente. Es posible que se haya manifestado a través de sus propias redes sociales, con un me gusta a un comentario específico, un seguimiento a una cuenta, o quizás, una publicación que pueda interpretarse como una respuesta velada. Si investigamos un poco y basándonos en las informaciones que han circulado, se ha rumoreado que Kerem Bürsin, tras la eliminación de la encuesta por parte de Hande, tuvo una reacción muy particular. Algunos reportes sugieren que Kerem dejó de seguir a ciertas cuentas en Instagram, o que hizo un me gusta a una publicación que podría ser interpretada como una señal. Pero, ¿qué significa esto realmente? ¿Es una señal de desaprobación? ¿De incomodidad? O quizás, y esto es lo que muchos fans esperan, una confirmación de que todavía hay algo entre ellos? Analicemos las posibles interpretaciones de la reacción de Kerem. Si Kerem decidió, por ejemplo, dejar de seguir a ciertas cuentas que estuvieron muy activas en la difusión de la encuesta o en la especulación, podría interpretarse como un deseo de poner distancia, de cerrar esa conversación. Podría ser una forma de decir, esto ya no me concierne, o no quiero ser parte de esto. Esto para algunos podría ser una señal de que las cosas no van bien, o que él prefiere mantener su vida privada al margen de las redes. Por otro lado, y aquí es donde entra la esperanza de muchos de sus seguidores, si la reacción de Kerem fue más sutil,
quizás un me gusta a una publicación que defendía a Ande o Q. UE expresaba apoyo a su decisión, podría interpretarse de manera muy diferente. Podría significar que Kerem entiende la postura de Ande o que a pesar de la separación, todavía existe un respeto y un cariño mutuo. Podría ser una forma discreta de mostrar solidaridad, incluso si no están juntos románticamente. La verdad es que en el mundo de las celebridades, cada pequeño gesto en las redes sociales se magnifica y se convierte en objeto de análisis. Y cuando se trata de parejas tan queridas como lo fueron Hande Erçel y Kerem Bürsin, la expectación es aún mayor. Los fans quieren saber si hay reconciliación, si hay amistad, o simplemente cómo están ellos como individuos. Es importante recordar que la información que circula en redes sociales, especialmente sobre la vida privada de las celebridades, no siempre es precisa. Las reacciones a veces son interpretaciones subjetivas de los fans, y lo que para uno es una clara señal, para otro puede no significar nada. Sin embargo, el hecho de que la eliminación de una encuesta por parte de Hande haya provocado una reacción en Kerem, por mínima que sea, nos dice algo sobre la dinámica entre ellos. Podríamos especular que la encuesta, al ser pública y potencialmente invasiva, puso a Hande en una situación incómoda. Al eliminarla, ella estaba intentando retomar el control de su narrativa y proteger su privacidad. La reacción de Kerem, en este contexto, podría ser vista como una respuesta a esa maniobra. Si él reaccionó de una manera que sugiere incomodidad o desaprobación, podría indicar que él tampoco se sentía cómodo con la atención pública desmedida sobre su relación pasada. Por otro lado, si su reacción fue más de apoyo o neutralidad, podría indicar que él entiende la necesidad de Hande de poner límites. Quizás, a pesar de su separación, han logrado mantener una relación cordial y respetuosa, y él comprende perfectamente la razón detrás de la eliminación de la encuesta. También debemos considerar la posibilidad de que la reacción de Kerem sea, en realidad, una confirmación de que las cosas entre ellos están más que superadas. Tal vez, al ver la encuesta, Kerem simplemente decidió seguir adelante con su vida, sin darle mayor importancia. Y su reacción, sea cual sea, es simplemente el resultado de su propia tranquilidad y de su deseo de no involucrarse en este tipo de dinámicas. Lo que sí es innegable es que la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, incluso después de su separación, sigue siendo un tema de gran interés para sus seguidores. Su historia juntos, su química en pantalla y su vida personal han cautivado a millones de personas. Por eso cualquier acción o reacción que involucre a ambos genera una ola de comentarios y análisis. En definitiva, la eliminación de la encuesta por parte de Hande Erçel y la supuesta reacción de Kerem Bürsin son un claro ejemplo de cómo la vida privada de las celebridades se convierte en un espectáculo público en la era digital. Si bien es tentador querer saber todos los detalles, es importante recordar que estas personas también merecen su privacidad y su espacio. Para resumir lo que hemos analizado hoy, tenemos a Hande Erçel tomando la decisión de eliminar una encuesta que, al parecer, estaba relacionada con su relación pasada con Kerem Bürsin. Esta acción ha sido interpretada por muchos como un intento de poner fin a la especulación. La reacción de Kerem Bürsin, que según los rumores ha sido notoria en las redes sociales, ha abierto un abanico de posibilidades interpretativas. Si bien no podemos afirmar con total certeza cuál es el verdadero significado de su reacción, sí podemos decir que este incidente demuestra la continua fascinación del público por su historia y la complejidad de las relaciones públicas en el mundo del entretenimiento. Ya sea que Kerem haya reaccionado con incomodidad, indiferencia o alguna otra emoción, su respuesta, por sutil que sea, habla volúmenes sobre la resonancia que su vínculo con Hande sigue teniendo. Y así llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a nosotros. Hemos intentado desgranar los posibles significados detrás de esta acción y reacción, pero como siempre, la verdad última solo la conocen ellos. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver nuestro contenido. Su compañía es invaluable. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa la eliminación de la encuesta por parte de Hande? ¿Y cuál creen que es la verdadera interpretación de la reacción de Kerem? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, siempre es un placer leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.